Hola, buenas a todos. El día de hoy estaremos resolviendo otro problema de circuito. El problema del día de hoy nos dice que hallemos el voltaje V1, V2 y V3 de la figura, en el circuito de la figura. Entonces tenemos este circuito aquí que ya nos indica eh, los voltajes que queremos buscar en cada con su respectivo nodo. Aquí el voltaje 1 sería como nuestro primer nodo. El voltaje V2 sería nuestro segundo nodo y el voltaje V3 sería nuestro tercer nodo. Entonces este otro nodo de aquí es nuestro nodo de referencia, que el cual ya tiene, como es, ya lo asignamos como nuestro nodo de referencia, tiene un voltaje de 0 voltios. Entonces, como vimos en el problema anterior, eh, lo que era el teorema de supernodo, eh, aquí tenemos una fuente de voltaje de 25 voltios que está conectado al nodo del voltaje 1 y al nodo del voltaje 2, y tenemos otra fuente dependiente de 5 veces la corriente I, que está conectado al nodo del voltaje 2 y al nodo del voltaje 3. Si nos recordamos lo que era un supernodo era cuando teníamos una o varias fuentes conectadas a dos o más nodos. En este caso tenemos dos fuentes de voltaje que cada uno está conectado a dos nodos, pero comparten un nodo en común, el nodo V2, por lo cual todo esto de aquí sería entonces parte del supernodo. O sea, todo esto aquí, todo esto, los tres nodos estos con las dos fuentes serían un mismo supernodo, debido a que tanto esta fuente aquí como esta fuente aquí comparten este, este nodo de aquí, el nodo de voltaje V2. Adicional, tenemos una resistencia que estaría paralela a ese supernodo. Cuando tenemos una en los supernodos, cuando tenemos una resistencia paralela a ese supernodo, esa resistencia formaría parte, se podría decir que forma parte del supernodo, y a la hora de hacer el análisis de las corrientes no tomaríamos en cuenta esta resistencia. Entonces, con eso de hecho ya podemos marcar nuestro supernodo y, y podemos proceder a entonces a indicar las direcciones de las corrientes. Primero con las corrientes, empezamos con el nodo 1, el voltaje 1. Tendremos esta corriente que sale desde el nodo, pasa por la resistencia de 2 ohms y llega al nodo de referencia. Eh, no de aquí ya no saldría más eh, corriente, debido a que, como dijimos, no podemos indicar una corriente aquí porque no estaríamos, como ya esto es parte del supernodo, no estaríamos analizando la corriente que pasa por este resistencia, y tampoco habría corriente que para analizar que vaya hacia la fuente, por lo cual ya esta sería la única corriente que saldría del nodo 1, del nodo con el voltaje V1. Pasamos al nodo del voltaje V2, sería esta corriente que sale, sale el nodo 2, pasa por la resistencia de 2 ohmios y llega al nodo de referencia. Igual no habría más corrientes que entren o salen de ese nodo, y pasan al nodo 3. Sería esta corriente aquí que
sale del nodo 3, pasa por la resistencia 3 ohmios y llega al nodo de referencia, y al igual que con otros nodos, no habría más corrientes que entran o salen de este. Si se preguntan un poco la razón de por qué no estaríamos analizando las corrientes que pasan por este nodo de 6 ohmios, si se ponen a ver, en este nodo 1 podemos asumir que una corriente salga de aquí, y aquí de nodo 3 otra corriente salga de aquí. Como todo está aquí en un supernodo, y entonces a la hora de analizar las corrientes las analizaríamos todas en una misma ecuación, si nos podemos ver estas dos corrientes de aquí que salen del nodo 1 y del nodo 3 que pasan por la resistencia de 6 ohmios, ambas tendrían un valor similar, igual. La única diferencia es que como van en sentidos contrarios tendrían distintos signos, por lo cual a la hora de ponerlos en la ecuación se terminarían cancelando. Por eso no es necesario hacer ese análisis, ya que las corrientes estas que pasan por aquí, a la hora de hacer el análisis de las ecuaciones se cancelarían. Entonces ya con esto claro, vamos a seguir con el análisis del problema. Entonces vamos a enfocar un poco aquí lo que es la fuente dependiente de 5 veces la corriente I. Aquí ya nos indica el problema cuál va a ser la corriente I. La corriente I va a ser esta corriente que sale de aquí del nodo del voltaje 1, que pasa por la resistencia de 2 ohmios y llega al nodo de referencia. Entonces con esto vamos a comenzar determinando lo que es esta corriente I. Entonces, como dijimos, va a salir de aquí aplicamos ley de Ohm, sería la diferencia de potencial V1 menos 0, podemos hablar en V1, entre la resistencia de 2 ohmios, y tendremos la ecuación siguiente: la corriente I es igual a V1 entre 2 ohmios. Y ya, entonces ahora proseguimos a determinar las ecuaciones que relacionen la fuente con sus respectivos nodos. Empezamos con las fuentes de 25 voltios. Vemos que V1 queda del lado positivo y V2 queda del lado negativo. Entonces, como dijimos en el video anterior con los supernodos, sería V1 menos V2 igual al valor de la fuente, que en este caso sería 25, y esta sería ya nuestra primera ecuación del problema. Ahora vamos a analizar la fuente dependiente de 5 veces la corriente I1. Igual, vemos que V3 queda del lado positivo de la fuente y V2 quedaría del lado negativo de la fuente, por lo cual sería V3 menos V2 igual al valor de la fuente, y nos quedaría esto así. Pero recordemos que ya tenemos el valor de la corriente I, que es V1 entre 2, por lo cual lo reemplazamos, y ya con esto multiplicamos, reducimos términos, multiplicamos todo por 2, nos quedaría de la siguiente forma: 2 veces V3 menos 2 veces V2 igual a 5V1. Ordenamos los términos y nos quedaría así: 5V1 más 2V2
menos 2v3 igual a 0. Y este de aquí sería nuestra segunda ecuación del problema. Ahora, ya con esto aquí, podemos hacer la ecuación del supernodo. Entonces, vamos a empezar con las corrientes que salen de cada uno de los nodos. De aquí del nodo 1 sale esta corriente de aquí, que sería, utilizando la ley de Ohm, sería V1 entre la resistencia, que es de 2 ohmios. Entonces pasamos a, como que ya no tenemos más corrientes, pasamos al nodo 2, las corrientes que salen se sumarían y nos quedaría, utilizando ley de Ohm, la diferencia potencial V2 menos 0, quedaría V2 entre la resistencia, que es de 4 ohms. Nos quedaría V2 entre 4. No hay más resistencia que entre o sale de este nodo. Vamos al nodo 3. Entonces, de nuevo, para determinar esta corriente sería ley de Ohm, diferencia de potencial V3 menos 0 entre la resistencia de 3 ohms. Nos quedaría más V3 entre 3. Entonces ya estas serían todas las corrientes que salen de los nodos. Y como observamos que no hay corrientes que entren, entonces todo esto lo igualaremos a 0. Ya con esto vamos a reducir las fracciones buscando un mínimo común. En este caso sería 12. Multiplicamos todos por 12 y nos quedaría de la siguiente forma: 6v1 más 3v2 más 4v3 igual a 0. Y con esto aquí tenemos la tercera ecuación. Ya con nuestras tres ecuaciones que hemos determinado, podemos buscar entonces los valores de V1, de V2 y de V3. Como tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, podemos utilizar cualquier sistema de ecuaciones, de resolución de ecuaciones, para determinar nuestras incógnitas. Podemos usar, como he dicho anteriormente, podemos usar cualquiera que sea de su grado o que le sea sencilla de hacer. Igualmente deben darle el mismo resultado. Entonces determinamos que ya con esto podemos determinar que V1 nos da un voltaje de 7,609 voltios, V2 nos da un voltaje de menos 17,391 voltios y V3 un voltaje de 1,630 voltios. Y esto de aquí serían las respuestas a la pregunta del problema de hoy. Y ya con esto sería todo por hoy. Muchas gracias.